Ahí ven la pantalla, ahora la pongo completa. Sí, profe. Ahí. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es como, bueno, les comentó el profesor Pancho, va a ser como un repaso de lo que ya hemos visto a campo. Por ahí hay algunos conceptos que uno los ve en el campo y estamos más atentos a las plantas y bueno, es más fácil por ahí memorizarlos cuando estamos enfrente de la planta. Pero el repaso después general para todos también les va a servir como para ustedes que vayan relacionando eso que han visto en las plantas con lo que vamos a ver ahora en la teoría. Yo les voy a dar una parte de la teoría y luego vamos a continuarlas en las otras clases para que no se haga tan largo. Y van a tener también un práctico que va a estar subido al campus y van a tener toda la semana para ir realizándolo de a poco. Bien. Ampelografía. Como habíamos hablado, ampelos es vid y grafía es descripción. La ampelografía se trata de la descripción de la vid. Nosotros hemos descrito variedades, pero también se trata de la descripción de especies, híbridos, variedades o cultivares y clones de vid. Ustedes lo que han visto en las clases que hemos visto en campo y lo que han visto ahora con Pancho en la parte de encepado, siempre es hablando de variedades de vid. Pero también la ampelografía ha servido para describir especies e híbridos también. Bien, ¿cuál es el objetivo general que tiene la ampelografía? Es hacer una descripción mediante caracteres morfológicos, que son los órganos vegetativos y reproductivos, y a su vez caracteres que son fenológicos y agronómicos, porque uno también, digamos, tiene caracteres que son fijos, que son morfológicos, que son las formas que tenemos, pero también está la fenología, que uno ya conoce la fenología de las distintas variedades, pero siempre está un poco relacionado a las distintas zonas donde se encuentran y a los manejos agronómicos también puede estar relacionado esas descripciones que nosotros vemos. Yo, como les comentaba en las clases, y también los profes, por ejemplo, los tamaños de hojas, de racimo, eso muchas veces está relacionado a algunos manejos agronómicos que se están haciendo en el viñedo. Bien, y la fenología también está relacionado a distintas zonas, por ejemplo, a oasis. Hay oasis que son de climas más cálidos, tienen temperaturas más altas, por lo tanto la fenología en esa zona va a ser distinta, quizás las variedades van a brotar antes y van a madurar antes también, a diferencia de unas zonas que son más frías, que por ahí las mismas variedades nos van a brotar un poco más tarde y nos van a madurar un poco más tarde también. Entonces, esos caracteres también se van describiendo cuando hablamos de la ampelografía, ¿bien? Pero también van variando, digamos, como les digo, de una zona a otra, y los aspectos agronómicos también, de un manejo a otro. Y bueno, luego los caracteres morfológicos, que son los que vemos en la planta, en los distintos órganos, bien, vegetativos y reproductivos. Bien, cuando hablamos de la clasificación de ampelografía, nosotros tenemos una ampelografía teórica, que es la que estudia la filogenética de las vides, y eso ha servido para elaborar la sistemática. Eso ha servido para decir, bueno, esta por sus caracteres morfológicos yo la puedo agrupar en un determinado grupo y a otras en otros grupos, ¿bien? Entonces eso ha servido para hacer una clasificación botánica. Esto es la ampelografía teórica. Entonces, Levadoux clasificó los cultivares más importantes en Francia de acuerdo a las similitudes morfológicas y la distribución geográfica. Y él lo que vio que había similitudes morfológicas de acuerdo al lugar donde se ubicaban. Entonces, de acuerdo a los genotipos, se habían originado de la misma población de vides silvestres o de la misma población de vides introducidas. Bien, entonces logró unir a esos genotipos en distintos grupos. Y él vio que venía, los caracteres que tenían, las similitudes que tenían y las diferencias estaban relacionados por las zonas también donde venían. Los caracteres más similares eran de las zonas, de las mismas zonas. Entonces los agrupó por grupos, de acuerdo a las zonas. ¿Bien? Entonces, en base a esa ampelografía teórica, les permitió una clasificación botánica, que estaba principalmente por las características morfológicas. ¿Bien? Y a eso lo dividió en familias. Por ejemplo, la familia de las vitáceas, dentro de la familia de las vitáceas, que está la vitivinífera, nosotros lo que vemos, que también les comentó Pancho, nosotros vemos vides para vinificar en la materia de ustedes,
también tenemos otras vides, como hemos hablado, que son para portainjertos, por ejemplo, que son otro tipo de vides, que son las vides americanas. Bien, todas estas vides se encuentran dentro de la familia de las vitáceas. Tenemos el género, dentro de esta tenemos distintos géneros, como el género Cissus, Partenocissus, y las vitis. Las vitis son las que usamos para la parte comercial de distintos híbridos para obtener portainjertos, variedades que ustedes comercialmente son las que ven en el mercado y que tenemos en el encepado. Bien. Después los géneros Cissus y Partenocissus sirven principalmente como ornamentales. Ustedes tienen que haber visto muchas veces las Cissus que están como enredaderas, son muy bonitas. Se usan para cubrir paredes porque tienen este crecimiento, este hábito de crecimiento que es indeterminado y se van uniendo a las distintas paredes por los arcillos que tienen. Entonces eso les permite también que sean ornamentales por esta parte. Estos géneros, entonces, Cissus, Partenocissus, son ornamentales, ¿bien? Tenemos la tricuspidata, la quinquefolium, de acuerdo al número de hojas que tienen también son estos nombres, pero esos son también, están dentro del mismo género que tenemos las vitáceas. Y dentro de vitis, tenemos a las vitis, por ejemplo, muscadinias y euvitis. Ustedes seguramente lo van a ver esto ya, si es que no lo han visto, en viticultura, y van a ver que, por ejemplo, las muscadinias tienen unos usos determinados, últimamente ha servido mucho para el cruzamiento, para obtener nuevas variedades, porque son vides que tienen una alta resistencia a enfermedades, que no lo tiene la vitis vinífera, que es de donde provienen las variedades que nosotros comercialmente vemos. Entonces, un poco de sangre de esta vitis ha servido para hacer un mejoramiento y obtener variedades nuevas con alguna resistencia a enfermedades. Bien, y bueno, la euvitis, dentro de la euvitis tenemos vides que son americanas, que se han usado para todo lo que son portainjertos, y tenemos la vitis vinífera, que son las, como les digo yo, las que usamos comercialmente. Bien, son las vides que nosotros hemos visto en ampelografía, la Malbec, el Cabernet, todo este tipo de vides. Bien, luego tenemos la distribución de las especies, que tenemos las europeas y las americanas, que como yo les estoy diciendo, las europeas son las vitiviníferas, que son las variedades que conocemos en el encepado y a nivel mundial, y las vides americanas son las que tienen el uso para portainjertos. Entonces son otras especies, ¿bien? Tenemos estas dos principales especies que son las que comercialmente usamos para la producción de uva, la producción de vino, ¿bien? Y dentro de esta especie tenemos la variedad, el clon, por ejemplo, Malbec, Cabernet y todas las que conocemos. Entonces esto para que ustedes vayan viendo cómo la ampelografía no solo nos sirve para la descripción a campo que nosotros hemos hecho y poder describir las variedades, sino que también ha servido para armar la ampelografía teórica y poder unirlos por grupos, por similitudes. Bien, siempre hablando que estas similitudes son los caracteres morfológicos. Y la ampelografía práctica es la que nosotros hemos visto, que es la que se ocupa de determinar las variedades, las compara por las características morfológicas, ¿bien? Y bueno, esto es la importancia principal que tiene, como se lo hemos dicho, es la descripción de los cepajes a campo, que es un tema muy importante para ustedes, que seguramente se van a dedicar a la parte de viñedos, a distintos manejos, por ahí monitoreos. Reconocer las variedades a campo les va a servir mucho, porque ustedes van a ver que tienen distintos manejos de acuerdo a las variedades por los cuarteles, van a tener que saber de acuerdo a los cuarteles y al cepaje la fenología, o sea, cuando brota, todo el ciclo fenológico, cuando se cosecha esa variedad. Entonces son características muy importantes que les va a ser muy útil conocerlas para luego, cuando su actividad profesional, cuando se tengan que dedicar a estos temas. Bien, entonces bueno, es importante que lo sepan. También hay otra ampelografía que ahora está usándose mucho, que es la determinación por análisis genéticos, bien, por PCR. Que el PCR, ustedes lo han escuchado últimamente mucho por el tema del COVID, que es una forma rápida de detectar variedades o virus o reconocer distintas características a nivel de genes. Antes, hacía unos años, por ahí no era tan usado para el reconocimiento de variedades,
pero ahora se está usando mucho más, es una técnica que tiene un costo y es en laboratorio que se hace. Por lo tanto, no es algo práctico de hacer. Se hace, inclusive se hace cuando hay algún problema de alguna variedad que la quieren reconocer y no encuentran, no la pueden identificar morfológicamente o ampliográficamente a campo, entonces le hacen análisis genéticos para ver realmente qué variedad es. También ha pasado que tenemos algunas vides que no están permitidas para la elaboración de vinos en nuestra ley de vinos, y en algunas fincas han encontrado que existen cepajes que son similares a ese tipo de cepajes que le llamamos productores directos, entonces han tenido que hacer este tipo también de análisis genético para realmente reconocer si son esas variedades o no. Bien, bueno, pero en la que nosotros nos basamos principalmente en esta materia es la ampelografía práctica a campo. Bien, distintos ampelógrafos han trabajado para el reconocimiento de las variedades. Planchón, Bailey. Las descripciones más detalladas surgen de ampelógrafos como Viala, Viala y Vermorel, Rabás, Galet. Bueno, ellos han trabajado mucho en las descripciones, nosotros, bueno, no tenemos la posibilidad de hacerlo ahora, pero cuando puedan volver ya a la facultad podemos mostrarles algunos libros que tenemos en la cátedra de descripción ampelográfica, cómo dibujaban las variedades, los racimos, las hojas, era un trabajo muy bonito. Tenemos el libro nosotros de Viala y Vermolet, y tenemos los libros de Galet también en la cátedra, para que ustedes puedan verlos cuando volvamos a la presencialidad, y la verdad que es un trabajo que han realizado muy detallado y muy lindo. Y bueno, también otros ampelógrafos, como Alcalde, Cinta, que ellos han sido, y Vega, que han sido ampelógrafos nuestros de la Argentina, de Mendoza. Alcalde, no sé si han tenido posibilidad de escucharlo, pero es un profesor, ingeniero agrónomo, que trabajó mucho en la parte de ampelografía. Él ha escrito los principales libros que tenemos de ampelografía. Es muy importante que esos libros los lean, porque ahí salen las descripciones de las variedades que nosotros les detallamos en muchos casos, y en base a estos libros también se han hecho parte de las claves que ustedes ven, con las que estudian, están en base a estos libros. Alcalde también, un trabajo que hizo muy bueno, es una descripción de porta injertos. Ese libro se encuentra en la biblioteca. Los dos se encuentran en la biblioteca, así que bueno, muy importante, si tienen la posibilidad de leerlos cuando vuelvan a la presencialidad, véanlos porque realmente son muy interesantes. Bien, la ampelografía práctica entonces tiene diversos trabajos, entre ellos la descripción de variedades sin registro. Hay variedades, yo también se lo he comentado y los profes también le hemos dicho cuando le hemos dado clase, que hay variedades que están registradas y no están descriptas. Entonces, para la OIB y nuestro INASE, es muy importante que esas variedades tengan un registro y una descripción ampelográfica. Son registros, cuando no están descritas ampelográficamente, le hacen registros que son temporarios, pero luego la descripción ampelográfica para poder registrar una variedad tiene que estar. Es muy importante, ¿bien? Entonces nosotros en la cátedra hemos trabajado mucho en la descripción ampelográfica de variedades que no estaban descriptas para poder hacerle el registro final, y también hemos trabajado en la descripción ampelográfica de clones de Malbec. Es un trabajo muy lindo que se hizo hace unos 4 años atrás. Se hizo la descripción de clones de 16 clones de Malbec, perdón, 24 eran las variedades de vid que se describieron para poder registrarse. De los clones de Malbec eran 16 clones de Malbec, que es un señor que tiene un laboratorio de cultivo in vitro, por el cual está obteniendo plantas de Malbec y clones de Malbec, y él quería hacer la descripción ampelográfica para ver si había diferencia entre estos clones. Nosotros no encontramos diferencia entre los clones, por ahí algunas diferencias en la parte de fenología, pero en general en la parte morfológica no habían diferencias. Se hicieron las descripciones de esas variedades, luego se hicieron las elaboraciones de los vinos. Ellos encontraron algunas diferencias en los vinos, los cuales los llevó a hacer una selección de algunos clones que eligieron, y esos clones los han ido plantando en varias zonas de la Argentina para ver cómo es el comportamiento de estos clones. Todavía la descripción dentro de la Argentina de estos clones no se ha hecho. Nosotros hicimos la descripción en una finca con todos los clones juntos,
pero sería muy interesante también poder seguir con este trabajo y poder hacer esta descripción en las distintas zonas para ver cómo es el comportamiento de estos clones en otras provincias también. Bien, entonces, cuando hablamos de la cantidad de variedades que existen, Viale y Morel mencionaban la existencia de unas 10.000 variedades, muchas de las cuales eran sinónimos, o algunas estaban mal llamadas también, eran las mismas variedades con distintos nombres o distintas variedades con un mismo nombre. Bien, pero la proporción de todas esas variedades que se está usando comercialmente son aproximadamente 200 variedades, que se encuentran en el encepado, pero a su vez hay un grupo más reducido de variedades, que son unas 35 o 40 variedades que representan el 95% de nuestro encepado. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque ustedes van a ver que hay muchas variedades, y hay variedades que están en muy poco porcentaje, y nosotros no las hemos visto, quizás en el cursado, por eso lo hemos mencionado, pero no las hemos visto a campo, pero digamos existen otras variedades. Pero las más importantes, que son las que nosotros le damos, son las que representan el 95% de nuestro encepado, y son con las que ustedes se van a encontrar cuando vayan a trabajar en viñedos comerciales. Estaría muy bueno poder reconocer todas las variedades, las 200 variedades, pero es casi imposible, porque, digamos, es muy difícil memorizar ya las principales que les damos. Imagínense si tuviéramos que ver todo el grupo de variedades que existen, es difícil. Hay profesores que son, muy expertos en el tema y han viajado mucho y tienen mucho reconocimiento. También tenemos un señor que se llama Carlos Ticio, que fue expresidente del INB, que ha trabajado mucho en el tema de pelografía junto con alcalde, y él tiene como mucha facilidad de reconocer distintas variedades que por ahí al ojo nuestro no tenemos esa capacidad. Pero realmente, digamos, un trabajo que lleva mucho tiempo y mucha memoria, porque hay que verlas muchas veces las variedades para poder llegar a reconocerlas realmente. ¿Bien? ¿Están todos? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, se escucha, profe. Buenísimo. Bien, entonces, como habíamos dicho, la ampelografía sirvió para poder reconocer por grupos de variedades, poder diferenciarlas, realizar la sistemática vitícola, y también ha servido mucho para la purificación de los viñedos. Por ejemplo, hubo un censo muy importante en el año 1990, en el cual en nuestros viñedos se hizo una purificación y se realizó, digamos, la separación de variedades. Como dijimos, había variedades que estaban mal llamadas, porque, por ejemplo, tenían distintos nombres con una misma variedad, ¿bien? O al revés, igual nombre con una distinta variedad. Entonces, todo eso se logró hacer en ese primer censo. Los censos vitícolas son un trabajo muy detallado, que lo hacen personas expertas, hay monitores, pero digamos, los coordinadores son personas que tienen mucha experiencia, y es un trabajo que, como les digo, es muy detallado. Por eso uno se maneja casi siempre la estadística por los censos, y luego vamos viendo las actualizaciones. Pero, por ejemplo, nosotros, el último censo que se ha hecho fue en el año 2011. Si tuviéramos que dejarnos guiar por las estadísticas de ese año, hoy en día ha cambiado mucho, porque, por ejemplo, teníamos una superficie en Malbec que hoy en día es muy superior a la que teníamos en ese censo, aunque ese censo fue el que realmente se hizo en detalle, viñedo por viñedo, van haciendo, es un trabajo muy, muy lindo, y lleva mucho tiempo. Y ese ha sido el último que se ha hecho acá en Argentina. Se tendría que volver a hacer en estos años. Pero por un tema que todos conocemos, no se han podido realizar. Pero tenemos las actualizaciones, que son muy importantes y nos van dando una orientación de cómo ha sido el avance en los últimos años. ¿Bien? No puedes saltar los saltos. Perdonen, chicos. Entonces, variedades, por ejemplo, como la Trebbiano di Toscana, que es un cepaje original de Italia, en el sur de Francia se la denomina Ugni Blanc, y en el área del Cognac es conocido como Saint-Emilion de Charente. Esta es una variedad que nosotros, la vimos en la colección, yo les expliqué la importancia que tiene para ellos. La zona del Cognac, que es una denominación de origen en Francia, pueden elaborar Cognac únicamente con esta variedad que es la Ugni Blanc, ¿bien? Y para que ustedes vean cómo también tiene distintos nombres. A su vez, igual nombre con distintas variedades, por ejemplo el Riesling, que es un cepaje originario de Alemania,
en Sudáfrica y Australia está mal denominado como Sucrem, ¿bien? Bien. Y en California el cultivar Grain Riesling es el cultivar Trousseau, que es en Francia, ¿bien? Pero es un mismo nombre con distintas variedades, para que ustedes vayan viendo algunos. Por ejemplo, el Riesling, también Riesling itálica y Riesling renano, el primer caso se trata del Chardonnay y el segundo es el Riesling, ¿bien? Y otra parte también, el Riesling en realidad era llamado Tocalfriolano o Sangiovese, Sauvignonace. Este Sauvignonace en viñedos muy viejos todavía sigue llamándose así y le reconocen como Sauvignonace. Por ejemplo, el Chenin se denominaba Pinot Blanco. Esto yo creo que se los había mencionado también. La variedad Corbeau se la denominaba Bonarda. Esa sería como la más importante de las que nosotros vemos, hemos visto comercialmente. Esperen un minuto. Perdón, acá volví. Bien, la variedad Corbeau, entonces se la denominaba Bonarda. Esta es un ejemplo muy importante, que yo se los mencioné mucho, porque para nosotros la Bonarda, ¿qué importancia tiene la Bonarda en nuestro encepado? A ver si se acuerdan. Y en Mendoza creo que es la segunda más cultivada, ¿puede ser? O la segunda o tercera, algo así. Es la tercera más cultivada para nosotros. Por eso cuando hicieron este trabajo, que encontraron que realmente la Bonarda que nosotros tenemos en nuestros viñedos no es la verdadera Bonarda, sino que es una variedad francesa llamada Corbeau, ahí, digamos, empezaron con todo el tema a ver si se podía cambiar de nombre o no. Pero luego se llegó a una como conclusión, digamos, de que la variedad Bonarda es tan importante para nosotros y comercialmente ha crecido mucho, por ejemplo, en la zona este, que es una variedad emblemática en esa zona, que se dan vinos de muy buena calidad, que no quisieron cambiarle el nombre, porque realmente la variedad Corbeau es una variedad que no es conocida. Entonces, comercialmente eso iba a influir mucho. Entonces, se llegó, digamos, como a una conclusión de que se podía llamar Bonarda argentina o Bonarda mendocina. Si uno va a comprar Bonarda a un vivero, tendrían que vendérselo así, como Bonarda mendocino o Bonarda argentina, ¿bien? Pero bueno, realmente el nombre real de esta variedad es Corbeau, que es una variedad francesa. La verdadera Bonarda es una Bonarda que es del norte de Italia, del Piemonte de Italia, y bueno, esa Bonarda, hace un tiempo lo hablamos con el Carlos Ticio, que es este señor que yo le digo que es experto en ampelografía, y él me decía que piensa que no la han traído, la verdadera Bonarda, que no hay. Entonces no hemos tenido posibilidad de describirla ampelográficamente, porque hubiera sido muy interesante poder describir las dos y ver las diferencias. Pero bueno, eso no se ha podido hacer hasta el momento. La variedad Malbec, o Cot, el Cot es un clon del Malbec, el clon francés del Malbec, y bueno, también algunos productores la llamaban como Verdot, estaba mal mencionada como Verdot, y en San Rafael también la llamaban como Fer. Entonces estos eran algunos nombres que también le daban a estas variedades. Eran confusiones que estaban en nuestro encepado, y como yo les digo, en el censo del año 1990 se fueron empezando a purificar todas estas diferencias. Fue muy importante ese censo, porque muchos de estos nombres empezaron a unificarse y a decir, bueno, no, en realidad esta variedad no es la variedad como estaba, y ahí el encepado empezó, digamos, a purificarse un poco y a llamar realmente las variedades por los nombres verdaderos. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, en Mendoza, la variedad blanca más cultivada en Mendoza, que es el Pedro Jiménez, que sabemos que es un cepaje criollo, que yo se los mencioné, la importancia que tiene, que dentro de las blancas es la variedad blanca más cultivada. También la variedad estaba mal mencionada, la variedad Pedro Jiménez es una variedad criolla nuestra, y mucho tiempo se pensó que era una variedad española,
que en realidad se escribe como Pedro Ximénez, ¿bien? Pero en realidad la nuestra es una variedad criolla nuestra. El canarí también se le denominaba Pinot Gris. El canarí nosotros no lo hemos visto, pero sí hemos visto el Pinot Gris. Fintendo, también como Nebbiolo. La variedad italiana Sangiovese o Sangioveto, que se conocía como Lambrusco. Se le denominaba Sangioveto a plantas del cultivar Bonamico. También estaban estas confusiones. La variedad Lambrusco es una variedad también importante. Quizás ustedes la han visto en algunos espumantes. Lambrusco maestri. Hay un espumante que se hace, es muy poca la superficie que hay, pero se hace un espumante con esta variedad. Bien, también habían confusiones entre cepajes cultivados y muy diferentes entre sí, como por ejemplo la Barbera y la Bonarda, Ugni Blanc, Maticha GB, Merlot y Bequignol, Palomino y Pedro Jiménez, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, que en este caso, estas dos variedades, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, ustedes la han visto y han visto que es difícil realmente reconocerlas ampelográficamente, son muy parecidas. Si bien uno cuando empieza a ver los detalles, empieza a ver las diferencias, pero es difícil reconocerlas en muchos casos. Y la variedad Moscato Bianco y Torrontés Riojano. Entonces acá ustedes pueden ver estas fotitos para estas dos variedades que estaban confundidas. Miren qué diferencias tienen, son diferentes. La variedad Bonarda, por ejemplo, tiene una valla esférica. La variedad Barbera tiene una valla que es elipsoidal. Las hojas son muy distintas porque la variedad Barbera tiene una hoja que es de entera a trilobada. En cambio, ven la variedad Barbera, es una hoja que es... ¿cómo es la hoja de la variedad Barbera? A ver si me la dicen. Pentalobulada. Bien, muy bien. Es pentalobulada, tiene pentalobada, tiene 5 lóbulos. En cambio, miren la hoja de la bonarda, qué diferente. ¿Y se acuerdan que la hoja de la bonarda, cómo era la textura de la hoja de la bonarda? En cuanto al indumento, que la tocábamos y que, como yo les decía, que parecía la hoja. Que era una hoja glabra, ¿o no? Era glabra, muy bien. Que era como una hoja de plástico, les decía yo, porque era clarita, no tenía, ¿qué es lo que no tiene? Que sí tiene, indumento no tiene, ¿y qué es lo que tiene el Malbec que forma entre los retículos? ¿Cómo se llama? Ampollado, ¿se acuerdan? Que forma ese ampollado. En cambio, la variedad Bonarda no tiene ese ampollado. Entonces ustedes la tocan y parece como una hoja más de plástico. La variedad Barbera, a diferencia, es una hoja que tiene mucho indumento. Ustedes no han visto esta variedad, porque como les decimos, no es una variedad que se encuentra en mucha superficie, entonces hemos visto las principales. Pero se las explico un poco. La variedad Barbera es una variedad que tiene mucho indumento, tiene una valla que es elipsoidal. Miren cómo son los colores de las hojuelas. Miren acá las hojuelas cómo se ven bien. Estas hojuelas son coloridas y estas hojuelas no tienen ese color. Entonces ustedes también en el momento de la brotación, unos días después, pueden ver estas diferencias dadas por los colores de las hojuelas. ¿Bien? Miren el Ugni Blanc y el GB, que eran otras variedades que también estaban confundidas. Miren acá se ve bien el racimo del GB, que por ahí en la colección ampelográfica no lo pudimos ver bien porque los racimos eran muy chiquitos. Acá se ve bien la bifurcación del racimo. El racimo del GB se ve un racimo como embolsado, ¿ven? Inclusive es más suelto. Ustedes alcanzan a ver el raquis. El racimo del Ugni Blanc es un racimo apretado, compacto. Miren cómo son las hojas. El GB tiene mucho más indumento. Si bien los dos tienen indumento, pero el GB tiene mucho más indumento. Es una hoja más grande y tiene un verde más clarito. ¿Bien? Si bien las dos son variedades blancas, muy productivas, de racimo grande, acá se pueden ver bien que hay diferencia en los racimos. Miren qué diferentes que son las formas de los racimos. Bueno, el Merlot y el Bequignol, miren estas dos variedades que también estaban confundidas. Por ahí esta es un poco más difícil de diferenciarla, pero el Bequignol tiene una vallita elipsoidal, a diferencia del Merlot, que tiene una valla que es bien esférica. El racimo, miren cómo son los racimos, un poco más suelto, el racimo del Merlot, el Bequignol es un racimo un poco más apretado, compacto. Las hojitas del Merlot, miren, son trilobadas, y el Bequignol es prácticamente entera. Y bueno, esas son algunas de las diferencias que ustedes pueden ver en estas dos variedades que estaban confundidas. ¿Cómo podrían diferenciarlas? Bien, el Riesling y el Tocay friulano. También eran dos variedades que estaban confundidas. Miren qué diferencia. El Riesling es un racimo más chico, tiene un color
como dorados, miren el color que tienen las bayas, vieron qué color bonito, es como prácticamente dorado. Y miren, ¿se acuerdan de la hoja del Riesling? ¿Qué les decía yo? ¿Cómo era? ¿Qué aspecto tenía? A ver si se acuerdan, era muy empollada. Yo les decía que parecía de ese empollado. Sí, que decía como si fuera cuero de sapo. Bien, bien, muy bien. Tiene un empollado tan fuerte que parece como si fuera el cuero de sapo, le decimos nosotros para que ustedes se lo ayuden a memorizar. Es un empollado muy fuerte que tiene el Riesling. Es una hoja distinta, es grande la hoja. Acá la ven que tiene 5 lóbulos, tiene indumento también la hoja. Y además tiene este dorado, que ustedes lo ven en las hojuelas y lo ven en los racimos también. Vieron que es un color distinto, es como dorado. No es tan tirando al verde, sino que es más al dorado, amarillo dorado. ¿Vieron qué bonito que es el racimo también y los colores del racimo y de las bayas? En cambio, el Tokayo Friulano es como todo más verde. ¿Ven? Que es más verde. La hoja también es muy distinta. Miren la hoja como es cerrada en el seno peciolar, es una hoja prácticamente entera. Y miren cómo es el racimo es mucho más grande, tiene ese color de baya que es como más verde, en cambio el Riesling es más dorado, y bueno, y es todo como más verde. Y además el Riesling también es muy importante los colores, miren los colores de los peciolos cómo son. Es muy importante el color del punto peciolar y del peciolo, miren qué bonito que es. Es como todo más coloreado. Bien. Bien, cuando hablábamos, entonces, bueno, ya hemos visto la importancia de la ampelografía. ¿Para qué ha servido la ampelografía? Si bien nosotros vamos y reconocemos una variedad a campo por la ampelografía, también ha tenido un uso muy importante a través de los años, para poder reconocer variedades que estaban confundidas, poder unir a los grupos y realizar una sistemática vitícola. Y bueno, para esto los distintos métodos que se han usado, métodos ampelográficos, tenemos los métodos filométricos y los métodos fenotípicos, ¿bien? El filométrico se basa en una serie de medidas y relaciones para representar gráficamente las hojas. Ahí ahora vamos a ver algunas fotitos. Hay métodos que le llaman, por ejemplo, el método del ábaco, que ellos idearon para poder hacer mediciones y relacionar tamaños con formas. Y el método fenotípico, que agrupa los cepajes que tienen un mismo fenotipo. Esto ha sido principalmente desarrollado por Gallet. Bien, también usa como bases ampelográficas la vellosidad de los órganos, los caracteres ampelométricos de la hoja adulta y el estudio de la flor y el racimo. Entonces, entre estos dos métodos ampelográficos, el filométrico y el fenotípico, se ha llegado a la descripción de las variedades que tenemos descritas y a una serie de caracteres que están reconocidos por distintos órganos, bien, como el INB, el INASE, la UIB. Bien. Los métodos ampelográficos tenemos los bioquímicos y los moleculares también. Tenemos los bioquímicos como polifenoles, aromas isoenzimáticos, que también nos permiten reconocer variedades. Y luego los moleculares, que son los que yo ya les mencioné, como el PCR y los microsatélites. Bien, estos son más a nivel de laboratorio, estos métodos. Los anteriores que vimos son los métodos a campo, que uno reconoce con el órgano, con las hojas, con los sarmientos, con los tallos, con los racimos, todos los órganos de la planta. Bien, en cambio estos se hacen a partir de análisis bioquímicos o moleculares. Estos bioquímicos, los polifenoles, los aromas, se hacen en las bayas. En cambio, los moleculares se extraen partes, por ejemplo, partes del ápice, para hacer este tipo de análisis. Bien, entonces, desde el año 1984 existe el método de descripción de variedades de vid aceptado internacionalmente por la OPOP, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, por la Oficina Internacional de Fuentes Genéticas, la FAO y la OIB. La OIB es la Organización Internacional. Las estadísticas que ustedes vieron recién, que les mostró el profe, son una gran parte obtenidas por la OIB, que es la Organización Internacional de la Vid y el Vino. Ellos regulan todo, y por ejemplo, todos estos descriptores ampelográficos, ellos llegaron a un acuerdo para unificarlos a nivel mundial y para hacer caracteres que los podamos describir en todos los lugares del mundo donde se describan las variedades, usar los mismos caracteres, con distintos códigos que se han ideado para esto.
Pero la idea era poder llegar a criterios en común. Entonces, si yo digo que tiene dientes grandes, o dientes rectos o dientes convexos, bueno, el tamaño, yo le dije perdón, porque el tamaño por ahí siempre decimos que también a veces va un poco acompañado de algunos manejos agronómicos, pero también está dentro de los descriptores. Y otros como más específicos, como por ejemplo las formas, si son dientes rectos, dientes convexos, esos caracteres están unificados para que si yo digo que una variedad tiene dientes rectos, dientes convexos, se tome el mismo criterio para otras variedades, descripción de otras variedades en otros lugares del mundo. Bien, es un trabajo que llevó muchos años, un trabajo muy detallado. Bien, entonces ellos han coincidido en una descripción mediante códigos numéricos. Son un total de 148 códigos. Entonces, cuando uno va a ver los códigos se encuentran de esta manera. Yo, por ejemplo, el código número 16 es el mismo código, o sea, es la misma descripción para todos los lugares. Entonces, ¿qué es lo que me describe? Me describe el pámpano, el número de zarcillos consecutivos. ¿Bien? Si tiene uno, le voy a poner si tiene 2 o más, y 2 si tiene 3 o más. ¿Bien? Esto es uno de los caracteres, un ejemplo que yo le estoy mostrando. Pero para que ustedes sepan, por ejemplo, cuando se habla de este código, que es el número 16, en todos lados el número 16 va a ser el pámpano, el número de zarcillos consecutivos. Entonces eso es lo que van a tener que observar en todos lados cuando hagan descripción arpelográfica para este código. ¿Bien? Entonces acá tenemos una serie de códigos. A su vez, dentro de estos 184 caracteres, que son los que han descrito y unificado a nivel mundial, hay un grupo de caracteres, que son 53 caracteres principalmente, que toma el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, es lo que a nosotros nos regula, toda la obtención de nuevas variedades, la descripción de variedades, tiene que estar todo regulado, todas las variedades de vid y todo lo que son las semillas y todo lo que son obtenciones vegetales están regulados por el INASE, que se llama Instituto Nacional de Semillas. ¿Bien? Ellos regulan todo lo que de variedades, no solo de la vid, sino de todos los cultivos que existen. ¿Bien? Ellos tienen que regular todo. Entonces, una obtención, por ejemplo, de una nueva variedad, tiene que estar registrada por el INASE. Y una obtención de semillas, por ejemplo, para tomate, tiene que también estar regulada por el INASE. Bien, ellos son los que regulan toda la parte de obtenciones vegetales. Y ellos han tomado un número de caracteres que para ellos son importantes que estén sí o sí descritos para poder registrar la variedad. Entonces, entre estos caracteres son los que están viendo acá ustedes, los pámpanos, que se ven en la época de floración. Vieron que yo les había comentado que ustedes tienen descripción arpelográfica durante todo el ciclo de la vid, desde que ustedes tienen la brotación hasta la caída de hoja y el sarmiento, o sea, cosecha, caída de hoja y las observaciones en sarmiento también. Entonces tienen una serie de observaciones que las tenemos en los pámpanos, en la hoja joven que se da en el momento de la floración, luego la hoja adulta, cuaje en vero, el sarmiento que es caída de hojas, la flor, que la vemos en el momento de la floración, la inflorescencia, luego vemos los racimos y las bayas en el momento de la madurez, bueno, el ciclo fenológico, que lo vemos durante todo el ciclo, principalmente lo que más se estudia en la fenología es la brotación, floración, cuaje, envero y madurez, y amarillo de hojas, es como los principales estadios fenológicos que uno quiere registrar. Si bien hay una cantidad grande de estadios fenológicos, principalmente son los que más registramos, porque es muy difícil hacer todos los estadios, digamos, a nivel práctico se registran principalmente estos que les mencioné. Y bueno, después otras resistencias, como la evolución a hongos, resistencia a factores bióticos, los portainjertos y otros caracteres. Acá tenemos entonces la lista mínima de caracteres, que son las que hemos tomado, por ejemplo, cuando yo le mencioné que en la cátedra hemos hecho un trabajo de descripciones de variedades, hemos tomado estos caracteres para hacer esas descripciones, ¿bien? Ahí el INASE nos da una serie de formularios que ellos necesitan para registrar la variedad y dónde están los caracteres. Pero recuerden siempre que, por ejemplo, el código número 1, que es la forma de la extremidad, es unificado para todos los lugares del mundo que lo tiene unificado la OIB. Entonces, para la OIB tenés el 1, que es la forma de la extremidad. ¿Bien? Y así para los otros caracteres también. Bien. Entonces, como dijimos, el INASE, Instituto Nacional de Semillas,
Del total de los códigos, utiliza 54 códigos principales para describir e inscribir variedades. Acá dentro de la Argentina, por supuesto, porque esto es el INASE, el Instituto Nacional de Semilla para nosotros. A su vez, como hemos visto, la OIV es la Organización Internacional de la Vid del Vino, esa organización es a nivel mundial, y el INASE es a nivel nacional, es el instituto que nosotros nos regula todas las obtenciones de los cultivares. Bien, ¿qué es lo que vemos principalmente cuando vamos a describir? Por ejemplo, fenología, ¿qué carácter es el que se observa en la época de brotación? Por ejemplo, se realiza la observación sobre las yemas y se toma como fecha de brotación cuando el 50% de las yemas de las plantas están en el estadio C de Bajolini. Esto es uno de los descriptores que se hacen para poder describir y registrar una variedad. Y entonces, ¿en qué momento lo hacemos? En este momento. Este es un carácter que también es muy difícil de ver, porque tiene que ser específico en este momento, cuando el 50% de las yemas se encuentran en el estadio C de Bajolini. O sea que tengo que hacer una observación sobre un número grande de plantas, por lo menos 10 plantas, y que de esas plantas el 50% de las yemas estén en este estadio C, que es en este momento. Es un momento que se da como muy rápido, también depende de las temperaturas, en zonas más cálidas se da más rápido. Uno va al viñedo y uno ve que está empezando a aparecer el algodoncito, que es el estadio anterior. El estadio algodonoso, que uno empieza a ver algo blanco que aparece en las yemas y uno dice, bueno, a ver, esta está por brotar. Y si es una zona más cálida, esa misma brotación se puede dar 2 o 3 días después. O sea que hay que volver ahí nomás a los 2 o 3 días para que no se nos pase la fecha. Y en zonas más frías por ahí tarda un poco más, de que vemos este algodón que vemos en la yema, hasta que se da la brotación quizás sean 5 días. Pero digamos, este momento es muy importante determinarlo en el momento justo. Entonces hay que estar yendo al viñedo y viendo qué pasa con esa fecha, y ir registrando a ver qué pasó. Entonces tenemos que hacer la anotación, yo vengo y digo, bueno, a ver, ¿en qué momento me brotó? Y anoto la fecha de brotación. Entonces yo digo, bueno, me brotó, por ejemplo, el 29 de septiembre. Entonces anoto 29 de septiembre. Y luego voy a la hoja de los caracteres, y los caracteres me van a decir, bueno, es de brotación muy temprana, media, tardía o muy tardía. Y eso es de acuerdo a la fecha en la que brotó. Entonces me va a decir, bueno, si brotó desde el 29 de septiembre hasta el 2 de octubre, es de brotación media. Entonces yo en el carácter tengo que poner de brotación media. ¿Bien? No es la fecha en la que ponemos, sino que de acuerdo a la fecha que yo tomé, es donde se encuentran en esa regla. ¿Bien? En esos caracteres. Entonces yo voy y digo, bueno, esta de acuerdo a la fecha en que me brotó, cayó como que era de brotación media, y anoto brotación media. Bien, así es como se lleva el registro de la fenología, por ejemplo. Miren, esto justo está en punta verde, es como que es un momento justo para verlo. Esto unos días después ya empieza a abrirse y ya se nos pasó la fecha de brotación. Bien, luego las hojuelas, la coloración en las hojuelas. Esto ustedes me han preguntado mucho porque me decían, ¿dónde puedo ver las hojuelas, los colores? Y yo les decía, acuérdense que se ve desde que brota hasta unos días después que empieza la brotación, porque ustedes vean que la brotación es esto así chiquito es el brote. Esto pasan una semanita y media, unos 10 días, y ya van a tener este brotecito para verlo, ¿bien? Y en este brote, que es cuando tiene aproximadamente unos 30 centímetros, ustedes van a poder ver estos colores. En ese momento van a poder ver las hojuelas. Las hojuelas les llamamos las hojitas que acompañan al ápice, que son las que están acá rodeando al ápice. Esas son las hojuelas, son 3 o 4 hojitas, ¿bien? Entonces la coloración va a ser nula o muy baja, como ustedes ven acá. Ven que no tiene coloración. Colores se les llama cuando son colores rojos, más fuertes. Bien, en este caso tenemos una coloración que le llamamos nula o muy baja. Ven cómo son los colorcitos, y acá se empieza a tener una coloración fuerte, muy fuerte. Por ahí en la foto no lo pueden visualizar bien, pero es casi rojo, un rojito que se nota bien la coloración fuerte. Pero lo vemos en este momento, las hojuelas. Acá tenemos otros ejemplos, que se notan más las diferencias. Ustedes tienen la variedad, por ejemplo, Aconcagua. La variedad Aconcagua y Patricia son variedades que no las hemos visto, no las hemos visto en la colección.
pero son variedades muy importantes, son variedades obtenidas por Gargiulo, que es un ingeniero que ha trabajado mucho en la obtención de nuevas variedades, de uva de mesa mucho, y también otras variedades que son para vinificar, como la variedad Patricia de Concagua, se usan mucho actualmente para mosto, son variedades muy productivas, tienen racimos que pueden llegar a pesar 800 gramos hasta 1 kilo, algunos productores dicen que han llegado a 1 kilo, y imagínense a diferencia de una variedad, no sé, como el Malbec, que pesa 100 gramos un racimo, esta pesa 10 veces más, o sea, imagínense el tamaño de diferencia del racimo. Son variedades muy productivas, por eso se le están usando mucho como mosto, porque el mosto, como ya hemos dicho, es un destino que se usa, o sea, como destino lo único que buscamos en la uva es que tenga producción y azúcar. Mientras se mantenga, llegue una buena concentración de azúcar y se mantenga una buena producción, por supuesto siempre la sanidad lo primero, también se tiene que mantener, pero teniendo esos dos parámetros que se cumplan, es una uva que podemos decir que es apta para el mosto. Entonces, con estas variedades, con la Patricia y la Concagua, se ha llegado a ese objetivo, porque son variedades muy productivas. Y la están usando mucho con esos destinos. Nosotros nos tocó describirla, porque era dentro de las variedades que no estaban descritas, que tenían ese registro temporario, y la tuvimos que describir para poder darle el registro definitivo. Luego la variedad Alicant Bouschet, que es una variedad que también es tintorera. Nosotros vimos Aspirant Bouschet, esta otra variedad que se llama Alicant Bouschet, también es una variedad que no estaba registrada, la tuvimos que estaba registrada temporalmente, la tuvimos que describir para darle el registro final, y es una variedad que ven que tiene un color como intermedio, no es ni muy poco como la Concagua, que no tiene color, y la Bonamico, que miren los colores que tienen en las hojuelas, son rojas, miren qué bonitas esas hojuelas. Y la Alicant Bouschet es intermedio entre estas dos, pero para que ustedes vean cuando hablamos de las coloraciones, desde nula hasta muy fuerte, hasta intensa, muy fuerte. Bien, luego tenemos los hábitos de crecimiento. Los hábitos de crecimiento tenemos el que le llamamos erecto, uno que es semi-erecto y el que es prácticamente horizontal. El semi-erecto y el prácticamente horizontal, el horizontal prácticamente se da más, por ejemplo, la variedad Petit Verdot, es una variedad que tiene un crecimiento más horizontal, semi-erecto también, estas se dan también en el Syrah, son variedades que tienen un crecimiento también que es así en este hábito de crecimiento, y algunos erectos, por ejemplo, tenemos el Malbec, que yo les mostré, miren qué lindo que es el hábito que tiene crecimiento, que es muy prolijo, ustedes pueden ver que se forma con un empalizado entre toda la canopia, y es muy prolijo el hábito de crecimiento. En cambio, cuando son semi-erectos o horizontales, se forman como ventanas en la canopia, por el mismo hábito de crecimiento que tiene. Entonces ustedes pueden ver que la canopia no es como continua, se forman como unas ventanitas dentro de la canopia. Bien. Luego la fenología, la época del embero, es otra descripción que se realiza que también es muy importante. También decimos, como dijimos, el 50% de las yemas en brotación, acá tenemos el 50% de las bayas de un racimo coloreado, cuando también a su vez el 50% de los racimos que hemos observado están coloreados. ¿Y qué es lo que vemos? Esto es lo que vemos. Miren acá cómo se ve bien el embero. ¿Ven? El embero, en la etapa del embero, también lo van a ver en viticultura, comienza antes que uno vea la coloración. Empiezan otros procesos que podemos observar, por ejemplo, con el ablandamiento de las bayas. Y luego se nota el cambio de color, que es el 50% de las bayas coloreadas, como lo vemos en este caso. Entonces, en este caso decimos que está en embero, que está el 50% de las bayas coloreadas. ¿Bien? También, la del embero, si bien es como una etapa un poco más larga, no es tanto como la brotación, que es más corta, el embero es más largo, se puede, las diferencias de variedades pueden llegar hasta 45 días de diferencia. Y también eso determina un poco si la variedad es más precoz en la madurez o no. Pero también son procesos que cuando uno empieza, uno va al viñedo y ve que toca las bayitas, va viendo como un ablandamiento, es importante ir en esa misma semana otros días seguido, porque uno ve que va a empezar a ver el color, el cambio de color lo más rápido posible. También, como dijimos, va a depender, en zonas más frías se va a dar un poco más lento, en zonas más cálidas más rápido. Pero desde que nosotros observamos ese ablandamiento en las bayas hasta ese cambio de color no pasan muchos días. Entonces es importante tener un buen seguimiento en estos momentos de la etapa fenológica, que yo necesito el registro. ¿Bien? De la misma manera, el embero como en la
En la fecha de brotación vamos a registrar la fecha. Y luego, de acuerdo a la fecha que nos tocó, va a caer en si es temprana, si es media o más tardía. ¿Bien? También es de acuerdo a la fecha que yo anote, pero no es la fecha lo que me lleva al registro de la descripción, sino que esa fecha nos va a definir si es en vera temprano, o es media, o muy tardía, o tardía. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a las hojas. Las hojas es como el órgano más importante para describir las variedades. Nos va a decir mucho de la variedad de la hoja. Porque si bien el hábito de crecimiento es importante, las hojuelas son importantes, pero cuando nosotros hacemos como la parte más importante de ampelografía, y donde más caracteres podemos observar, es en las hojas, y ahí es donde podemos ver unas mayores diferencias entre variedades. Bien, ustedes vean acá, esto que nosotros hemos llamado L1, L1, L2, L3 y L4. La L4 sale de la nervadura 3. Entonces acá tenemos la nervadura 1, la L1, la nervadura 2, la L2, la nervadura 3, la L3, y desde la nervadura 3 sale la nervadura 4. ¿Bien? Entonces acá ustedes pueden hacer la descripción en cuanto a las nervaduras. Por ejemplo, pueden ver los ángulos que forma entre nervaduras, eso ya le va a dar algunas de las descripciones que se describen de acuerdo a los ábacos. Hay relaciones, ven, ustedes ven que hay relaciones que se forman entre esos ángulos que también me va a definir las formas de las hojas. Luego eso, de acuerdo a esas relaciones que forman entre los ángulos de las nervaduras, se llevó a definir, según los ábacos, estas características. ¿Bien? Esto es para que ustedes, esto se lo mostramos, ¿no? Ustedes no es lo que van a hacer ustedes a campo ni nada, pero esto es importante que sepan para que vean cómo ha sido detallada la descripción ampelográfica. Como hoy vamos y decimos, bueno, esta es una variedad que tiene hojas orbiculares, y por qué se definió una hoja que es orbicular, por qué se definió una hoja que es pentalobada. Entonces siempre en relaciones, principalmente a las nervaduras y las relaciones que hay entre ellas y sus ángulos. ¿Bien? Miren acá los ábacos, como esto eran los ábacos que se usaban para determinar esas nervaduras, porque si bien yo tengo las nervaduras primarias, como les mostré acá en las hojas, tengo muchas nervaduras, tenemos las primarias, en general tenemos la L1, L2, L3, L4, que le llamamos a todas estas nervaduras primarias, pero a su vez ven que salen nervaduras secundarias que son desde esas primeras nervaduras, ¿bien? Se ubican acá, un poco difícil por ahí de entenderlo, pero si nos vemos en la hoja, acuérdense cuando vimos una hoja, que nosotros decíamos que están en las principales, pero a su vez teníamos las secundarias que salían de las principales. Y recuerden siempre que tenemos la nervadura 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando no había hoja después de la nervadura 4? Era seno peciolar rasante. Bien, muy bien. Eso es muy importante que se acuerden de esto. Entonces, cuando hay ausencia de hoja después de la nervadura 4, es cuando decimos que el seno peciolar es rasante. ¿Bien? Muy bien. Bien, entonces, bueno, acá fueron los abacos, como decimos, para determinar esas relaciones, y de acuerdo a esas relaciones son las formas que nos daban de las distintas hojas. Entonces acá vean cómo esas relaciones llegaron a las distintas formas de hoja. Nosotros principalmente hemos visto hojas orbiculares, hojas cuneiforme, y bueno, hay algunas que cordiforme, que decíamos, bueno, esta tiene más forma de corazón, pero en realidad no hemos visto. Las principales que hemos visto son orbiculares o cuneiforme. ¿Bien? Pero vean que hay una serie de formas de hojas que es muy variada. Principalmente estas que son reniforme, cordiforme, se las ven en vitis americanas, que son las vitis que se usan para portainjertos. Nosotros, como ya hemos mencionado recién, las vitis que vemos son vitis viníferas, que son las vides que comercialmente conocemos. Bien, y acá tenemos las formas, ¿ven? La hoja cuneiforme, con este lóbulo principal más marcado, es más larga que ancha. La hoja orbicular, que es igual de larga que de ancha. Estas son las principales que hemos visto. Después la reniforme, miren cómo es la reniforme, parece un abanico. ¿Ven? Y miren la cordiforme, tiene como forma de corazón. Y hay otras que son como más forma pentagonal. Bien, pero principalmente ustedes van a encontrar en los viñedos comercialmente estas variedades. Bien,
acá a los tamaños se lo clasifica también de acuerdo al área foliar. ¿Cómo se clasifican? A ver si lo tenemos acá. Miren, no lo tenemos acá, pero ¿cómo lo toman? Toman la superficie de la hoja, que está por el largo por el ancho. Es una superficie lo que se toma para ver el tamaño de la hoja. Entonces, de acuerdo a al resultado que nos dio esa superficie, es la clase en la que se encuentra. Y de acuerdo a esa clase, es como también uno lo va después a llevar cuando haga la descripción apelográfica y el registro. ¿Bien? Pero entonces el tamaño de la hoja es una superficie. Y acá tenemos, por ahí, acá estaría bueno tener un calibre para decir, porque es pequeña, mediana y grande, pero bueno, pueden verlo acá así en forma general los tamaños cuando hablamos de tamaños de hoja, desde pequeña hasta grande. ¿Se acuerdan de las variedades que nosotros hemos visto? ¿Cuál tenía hoja grande? ¿Cereza? La cereza, muy bien, tiene hoja grande. ¿Qué otra? ¿Alguna variedad blanca? De sandalia. Bien, muy bien. ¿Tempranillo era? Bien, muy bien. La forma de sandalia tempranera. Muy bien, esa tiene una hoja bien grande. Muy bien. Y algunas blancas, ¿se acuerdan que había una blanca que tenía la hoja bien grande? Que recién se las mostré que estaba confundida con otra variedad. ¿Uni Blanc? Bien, Uniblanc. Pedro Jiménez, pues. Pedro Jiménez también, en realidad Pedro Jiménez es una hoja mediana, diríamos. No es tan grande. Comparado, si comparamos y decimos, bueno, por tamaño, por superficie, las que son más grandes serían esta, la Uniblanc, Tempranillo. El Pedro Jiménez diríamos que es una hoja mediana. Bien. Después, por ejemplo, también el Cabernet Sauvignon, ¿qué tamaño de hoja tendría? Mediana. Mediana, bien. Cabernet Sauvignon, Malbec también podemos decir que es mediana. Bueno, y otras variedades, por ejemplo, a ver, el Sauvignon Blanc. Pequeña. Bien, es entre pequeña y mediana en realidad. Hay que ver bien, digamos que el descriptor lo toma como mediana, pero en realidad ustedes si la ven en la finca amperográficamente y la comparan con un Cabernet Sauvignon, la van a ver un poco más chica. ¿Bien? Pero bueno, hay un poco para que vayan ustedes relacionándolo, cuando hablamos, relacionándolo con lo que nosotros vimos a campo, con estos descriptores que vemos acá. ¿Bien? En realidad por ahí las más pequeñas se dan en los portainjertos. Los portainjertos, por ejemplo, tienen hojitas que son más pequeñas que las que comercialmente vemos nosotros de la vitis vinífera. Y bueno, y de acuerdo al lobulamiento. Esto también es re importante porque estos caracteres, por ahí los tamaños de las hojas van a estar un poco más relacionados a los manejos agronómicos como habíamos hablado. Si bien yo en una misma finca puedo comparar, como lo hacemos en la colección ampelográfica, que tenemos en un mismo cuartel que ha tenido el mismo manejo todas las variedades, ahí podemos reconocer y decir, bueno, esta es de hoja más chica, hoja más grande. Pero también está muy relacionado al manejo agronómico que se ha tenido en el viñedo. Un viñedo que ha tenido un problema de riego, por ejemplo, y por ahí el tamaño de la hoja que era grande va a ser mediano, ¿bien? O por ejemplo, un Pedro Jiménez, que hicimos un tamaño de hoja mediano, y en una finca que tiene mucho vigor va a tener una hoja grande. Entonces, bueno, eso sí por ahí está un poco más relacionado al manejo. En cambio, el lobulamiento, no, eso es como más fijo. Una hoja que es entera va a ser siempre entera, una hoja trilobada va a ser siempre trilobada, pentalobada también, excepto que tenga algún problema, por ejemplo alguna virosis, que también la virosis cambian el lobulamiento y la forma de las hojas, hacen como una deformación de las hojas, ¿bien? Los virus, por ejemplo, a ver a ver si se acuerdan, no sé si lo han visto, ¿qué virus nos da como una hoja en forma de abanico? ¿Se acuerdan? El fan leaf. El fan leaf. Bien, muy bien. El fan leaf es un virus que la hoja toma como una forma de abanico. O sea que esa forma ya de hoja ya no puedo describirla, porque ya tiene ese virus y ya no va a ser la forma que normalmente tiene la hoja. ¿Bien? Pero si la planta está sana, estamos en condiciones normales, la variedad va a tener el lobulamiento que ha tenido siempre. Por ejemplo, si es pentalobada, va a ser pentalobada. Entonces, pentalobada, ¿cuáles teníamos? Por ejemplo, bien pentalobada, que estaba marcada, perforada inclusive la hoja. Aspirando jet. Sauvignon.
Cabernet Sauvignon, Espigán Boucher también, muy bien. Cabernet Franc también. También Cabernet Franc, muy bien. Bien. Trilobada, ¿se acuerdan? Miren, esa hojita que la ven ahí es muy bonita y es de una variedad característica. ¿Cuál será? Malbec. Malbec. No. Una blanca. Ah, tiene las orejitas de gato, esa, Bien. profe. ¿Sirá? Puede ser. ¿cómo? Hay dos que son muy parecidas, que tienen esa formita de hoja. Una es tinta y otra es blanca. La tinta es Pinot Noir. Bien. Y la blanca es Chardonnay. ¿Se acuerdan que yo les decía que son muy parecidas las hojas? Son como enteras atrilobadas, que tienen esas orejitas, que si ustedes cuando todavía no tiene color el racimito lo pueden a veces confundir porque son muy parecidos los racimos. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Y bueno, en cuanto al perfil, acá en la foto ustedes el perfil no lo van a poder ver, pero por ejemplo entonces plana, que la ven así, la hojita bien plana. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿El Pedro Jiménez cómo era? ¿Era plana o no? La Bonarda. Era plana, ¿no es cierto? Sí. Bien. Después tenemos una que forma como una B. Que inclusive hay una que tiene que hasta una forma de cucharita, decíamos. ¿Cuál podrá ser? ¿Se acuerdan? ¿Sirá? El Syrah, muy bien. Forma como una cucharita. Entonces pareciera como una B que forma. ¿Bien? Después la que está involutada, que está hacia arriba. La revolutada, que está hacia abajo. Y después hay una que es contorsionada, que está toda así como para distintos lugares, distintos lados, digamos. ¿Se acuerdan de una contorsionada que yo les decía, miren, esta es bien contorsionada, no se la pueden confundir. Si la miran de costado la van a ver toda contorsionada. ¿Se acuerdan cuál es? La que decía que era como una hoja de lechuga. Sí, muy bien. ¿Y cuál era? Sauvignon Blanc. Bien, muy bien, bien, todo lo que saben, muy bien, re bien. Sauvignon Blanc, es así como contorsionada, muy bien. Una revolutada, por ejemplo, que no la hemos visto, pero que es bien marcada, es el Alicant Boucher. Es una hoja que es bien revolutada, el Alicant Boucher. ¿Y en qué caso yo puedo ver una hoja revolutada y que no es revolutada y puedo confundirme? ¿Qué puede pasar en esa planta? Que tenga leaf roll. Bien, muy bien, porque el leaf roll enrolla la hoja hacia abajo, entonces a veces uno puede decir esto es normal y no es normal, es porque está con virus, ¿bien? Entonces las hojas, las variedades blancas, vamos a ver que se ponen entre los entrenudos, pierden como casi el color y están enrolladas hacia abajo. Y cuando son variedades tintas, tenemos más coloreadas las hojas y también revolutadas. Bien, muy bien. Eso más o menos para que ustedes lo vean, acá en la foto no, pero con la hoja que yo les mostré ya lo pueden ver. Bien, acá lo podemos ver, miren qué bien que se ve esta revolutada. Y esta contorsionada, también, esta es el Tokai friulano. Yo no está puesta acá el Sauvignon, pero el Tokai friulano también tiene una hoja así revolutada, contorsionada, perdón. Bien, luego el seno peciolar. El seno peciolar también es muy importante, porque también es un carácter que es prácticamente fijo. Puede ser en U, como en este caso, cuando está así abierto. ¿Se acuerdan qué variedad tenía el seno en U? Merlot. Bien, el Merlot, muy bien. El Merlot, por ejemplo, una que también es en U bien abierto, es el Pedro Jiménez. Rasante, ¿qué variedad? Malbec era rasante, no me acuerdo. No, el Chardonnay, y es muy importante ese carácter, que se lo acuerden bien, porque les va a permitir diferenciar bien esa variedad. El Chardonnay tiene seno peciolar rasante y el Cabernet Sauvignon tiene seno peciolar rasante, pero es menos común y los tiene a veces de un lado y no tan común como en el Chardonnay. Bien, en B, ¿cuál tenía? Importante. Bueno, que decíamos que podía ser también parecido al Lira, el Bonarda. Medio El Cabernet Franc. El Cabernet Franc tiene en B, muy bien, a diferencia del Cabernet Sauvignon, que el Cabernet Sauvignon tiene en U, en cambio el Cabernet Franc tiene en B. El Malbec tiene en B, Malbec, importante. pero termina de una manera diferente, como termina en U. Claro, termina como en U, pero empieza en B. Muy bien, una B divergente, que se va modificando después. Muy bien.
Y recuerden que el seno peciolar es la donde se une el limbo con el peciolo. Es la forma que toma esta parte de la hoja, ¿bien? El punto peciolar es la unión de los dos. Tenemos el limbo y el peciolo. ¿Bien? Cerrado. ¿Cuál podía ser cerrado? ¿Se acuerdan que ustedes mencionaron recién? ¿Puede ser la Spirambujet? El tempranillo. ¿Se acuerdan? El tempranillo verá como cerrado. Y luego tenemos abierto, que el abierto podría ser, por ejemplo, un Pedro Jiménez, es más abierto. ¿Bien? Bien. Bien, vamos a llegar hasta el indumento y vamos a cortar. Así ya después seguimos las otras clases. El indumento es re importante porque ustedes tenían, puede ser como el punto 4, que sin indumento prácticamente glabra, o puede tener indumento y ser de distintos tipos, como el 1, el 2 y el 3. El 1 son pelos fluxosos, delgados, que están, yo les decía, que están en mayor o menor densidad, pero están como en el en vez de la hoja, y de acuerdo a la forma en que toma, si es una telaraña, que es densidad baja, que ustedes se forman como motitas, los tocan y se corren, si es lanoso, que son pelos que están como más postrados y una densidad intermedia, y si es algodonoso, es una densidad alta. Nosotros no lo hemos visto ninguno que sea algodonoso, no se alcanza prácticamente a ver el en vez de la hoja. En cambio, en lanoso, ustedes ven el en vez, ustedes ven verde la hoja. ¿Bien? Y la telaraña también la alcanzan a ver verde, porque son como motitas que están distribuidas en las hojas. Después tenemos los pelos, la pubescencia, que es el punto 2, que pueden ser pelos, son rectos, cortos y hialinos. Entonces los pueden ver, yo les decía, ustedes, esta es la hoja, dan vuelta a la hoja y los ven en las nervaduras a través de la luz. Ahí pueden ver los pelitos que son hialinos y son erectos. Esa es la única forma que pueden ver esos pelitos que están así rectos, porque si no, no los verían, son hialinos, no tienen color. ¿Bien? Y después hay otros que son pelos espinosos, que se dan más en especies asiáticas, que nosotros no lo vemos. Nosotros principalmente vemos telaraña, lanoso y pubescencia, las variedades que comercialmente vemos, y por supuesto glabras que no tienen indumento. ¿Bien? A ver si lo alcanzan a ver algo acá. Glabra, ven que es como que hasta brilla la hoja en el mes, porque lo ven bien verde. Telaraña son como motitas que se forman. Ya lanosa es más blanco, y algodonosa es prácticamente blanco, que es muy, lo ven bien blanco en el en vez de la hoja. Bien. A ver. Miren, vamos a llegar hasta acá, para que no se haga tan larga la clase, porque queda bastante. ¿Bien? ¿Les parece? Porque si no se va... Sí, profe.